potestad de la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y nuestro versículo que leímos: entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Levanten su mano quienes esta última partecita está igualita y está la palabra ahí, cosa. Levanten su mano, quiero ver las versiones que ustedes tienen. Que diga ahí cosa, tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. 1, 2, 3. Solo 3 o 4. Muy bien. Ahí vamos a detener la lectura. Vamos a volver un poquito al versículo 1. Cuando se supo que estaba en casa, en Capernaum, Jesús vuelve. Hermano, benditos aquellos que donde haya que anunciar algo relacionado con Dios, con los milagros de Jesús, en este caso las sanaciones que había hecho anteriormente, ¿verdad? Algunas personas de tantos que ya habían estado siendo bendecidos o habían escuchado, ¿verdad?, directamente a Jesús, hablaban. Y aquí están incluidos. Cuando se supo, o sea, había gente que estaba divulgando. ¿Que estaba en dónde? En casa. Inmediatamente se juntaron muchos. Y qué bueno es, hermano, la respuesta. Cuando alguien habla, cuando alguien o varios están anunciando que va a haber X campaña, y se enteran y se les manda la invitación. Hoy, querido, qué lindo sería, ¿verdad?, que acudieran muchos a escuchar los temas. Ahí lo dice. Muchos se juntaron. Y de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Había cuánta gente entonces? Multitud de personas que se interesaron en acudir. Ya habían oído de Jesús y entonces querían, por diferentes razones, motivos, acercársele para escucharlo. El versículo 3 sigue diciendo: entonces vinieron a él unos. Este sería un punto número 4 de reflexión, tratando de extraer algunos puntos, ¿verdad? Vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado ¿por cuánto? 4. Por 4. Hermano, todos nosotros hemos oído hablar mucho de los paralíticos. Sin embargo, aquí debemos ya de preguntarnos alguna cosa. Un paralítico, ¿cómo es su vida? Bien fácil, feliz, corre, camina, se levanta. ¿Es así su vida? Absolutamente no. En aquellos tiempos, una de las más miserables vidas que podía llevar un ser humano, aparte de estar enfermo de lepra, estar enfermo de muchas otras cosas o enfermedades, tener que ser paralítico, alguno de nacimiento inclusive. La Biblia no nos dice aquí si él era un paralítico de nacimiento, pero al fin, paralítico. Pero hermano, este paralítico es uno de los que escuchó que estaba Jesús cerca por allí y él de alguna forma quiso también acercarse a escucharlo. Pero una persona paralítica puede llegar por sí solo. Hoy día, queridos, hay todo tipo de ayuda para las personas que no pueden caminar. De cualquier manera que hayan perdido la habilidad de caminar, un accidente trágico de auto, las personas han llegado a quedar paralíticos. El accidente les pega en la espalda, se fractura la columna y nunca más pueden volver a caminar. Así los operen. Pero lo facilito para ellos es una silla de ruedas. Hoy día la silla de ruedas ya tiene hasta el control, un motorcito, son eléctricas. ¡Qué facilito! Hoy día se les hace la vida para muchos de ellos en el aspecto de andar, aunque sea una silla de ruedas, porque ya están muy avanzadas las sillas de ruedas. Me gusta la imagen, qué bueno. Ahorita vamos a realzar un poquito eso. ¿Cómo es que pudieron entrar por allí? Entonces, un paralítico es una vida tan desafortunada, una vida tan triste, ¿verdad? Tan desesperadamente, digamos que, ok, por tu enfermedad tú no puedes caminar, pero que tú llegues a saber el por qué estás así, y en este caso, vamos a verlo más adelante, dice el versículo 3, vinieron a él unos, hermanos, significa que estaban
algunos cerca de los que lo conocían, o por lo menos lo apreciaban, de forma que lo miraron dificultosamente, querer arrastrarse hasta llegar probablemente hasta donde estaba Jesús, vieron su necesidad, vieron las dificultades para este muchacho. Hoy día, querido, tú ves a alguien así en la calle, es tan difícil para nosotros podernos detener con ese espíritu de hermano y de hermana y ayudarlo, ¿verdad? Algunas pocas ocasiones me ha tocado mirar cómo en las escaleras, en las escalinatas, cuando alguien está por ahí acercándose y no va nadie que lo va a ayudar, va en su silla de ruedas, de esas que por lo menos con las manos ellos la van echando a andar, ¿verdad? Son su propio automóvil. Es rara las personas que se van a detener de sus minutos que llevan de su agenda tan ajetreadas a ayudarlo, a socorrerlo. Y luego son escalinatas, 4, 5, 6, 10 escalones que hay que subir. En Manhattan hay mucho esto. Tú para accesar a un edificio necesitas ayuda, si no, ¿cómo subes? Y es raro para nosotros, si no tenemos la práctica de ayudar, encontrar que algunos se detuvieron, algunos tomaron de su tiempo. Y qué lindo es eso, hermano, que viéndolo necesitado y que se acerca y ay, ahora este va a subir solo. En las otras escaleras que son del tren ya son eléctricas, lo ponen y se va, o los elevadores, qué facilito. Pero cuando está tratando de que va a subir, hermanos, si no se detienen dos personas, por lo menos uno de un lado y otro de otro lado, ¿quién lo va a ayudar a ese hombre hoy día a subir hasta donde tiene que llegar? Me ha tocado verlo, me ha tocado contribuir, pero el punto es, a veces habrá el tiempo en nuestras ajetreadas vidas para poder socorrer a un paralítico o a alguien que está en silla de rueda. Hermano, la Biblia dice aquí que unos se acercaron, le ayudaron, y estas personas, ¿cuánto eran? Exactamente contados ahí, eran 4, hermanos. Suficiente para cargarlo, ¿cierto? Tal vez Samuelito solito se podría por un lado llevarlo, ¿verdad? O como alguien más, pero por lo menos 2 personas. Pero aquí había 4. Hermano, qué lindo hubiese sido que hubiese quedado los nombres, no solo del paralítico, los 4 que lo ayudaron. Pero por alguna razón está omitido, y en ninguno de los 3 evangelios que tocan este tema, este milagro, lo mencionan, no están sus nombres. Pero hermano, basta con que esté la historia aquí. Lo que sucedió, cómo sucedió, y precisamente que hubo 4 personas que sí se detuvieron, que sí se preocuparon, que no les importó su tiempo. Y lo agarraron entre los 4, como no podía acercarse a él, o sea, hasta donde estaba Jesús, a causa de la multitud. Hermano, he escuchado mucho esto. Había la dificultad de poder él solito llegar, pero había una gran multitud que estaba alrededor de Jesús, escuchándolo. Ya llena esa casa, dentro ya no cabía ni un alma. Todos los que ya tenían estaban teniendo ese privilegio de estar cerca del maestro. Oh, querido, qué hermoso debió haber sido, ¿verdad? Escuchar de viva voz al maestro, formando más discípulos, predicando, porque Jesús no paraba de predicar. Entonces, ahí ya no cabía nadie más. Aquí hay espacios todavía, hermanos. Si viene alguien aquí, una familia, aquí hay espacio. Pero allí estaba el maestro y ahí ya no había espacios. Entonces, de esa multitud, oh querido, en ese preciso momento, para estos 4 hombres, 5 con el paralítico, qué difícil habrá sido para llegar hasta Jesús. ¿Para qué? El hombre ya tenía en su corazón el deseo y sabía que Jesús podía también sanarlo, que Jesús era la única oportunidad que él tenía de acercársele, por lo menos a aclamarle, a decirle que lo sanara. En otro caso hasta le gritó: Jesús, ten misericordia de mí. El ciego también gritaba. Pero la multitud le impedía llegar hasta donde tenía que llegar. Con toda la ayuda de 4, era también difícil poderlo acercar de manera normal. Hermanos, es tan complicado a veces entender si la multitud está siendo de grande bendición, ¿verdad?, para otros, o está siendo obstrucción, piedra de tropiezo. Así es que hoy día puede haber una gran multitud de muchísima gente, ¿verdad? Puede estar un evangelista famoso hablándoles,
Pero esa multitud que ya, digamos, se le acercaban al pastor Bullón o a cualquier otro evangelista, y ya hasta allá 100 metros, 150 metros, hay personas que esa multitud le impide llegar a escuchar más de cerca, ¿qué cosa? El mensaje, la palabra, lo que él desea para su problema, para su enfermedad o lo que sea su necesidad. Así es que la Biblia nos habla de 4 personas y miren lo que hicieron. Ay, esto se pone mejor, hermanos. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo donde él estaba. Hermano, quitaron. Tienen ahí al paralítico en su camilla. Vamos a ponerlo a un lado porque, ya no pudimos entrar entre la multitud, era un obstáculo para nosotros, pero este hombre algo desea que Cristo allá adentro donde está, su mano lo toque, ¿qué sabemos nosotros? Pero ahora, no vamos a poder entrar entre la multitud, pero vamos a meterlo por el lado. Imaginen ustedes que esta puerta sea un acceso no para el basement, y me sirve de ilustración, porque aquí está una foto, pero imagínense ustedes allí que el camino en lugar hacia abajo sea hacia arriba, hermanos. En aquellos tiempos, estos edificios o estas casas eran construidas de piedra muy, no sofisticadas, sino muy rústicas, de manera que entonces no había otra forma de cómo entrar por una sola puerta, sino que además tenían como una salida al costado, que eso le permitía ir a un lado como una terraza, y está el techo, ¿verdad? Pero como una terracita donde los jefes judíos y su familia aprovechaban para descansar, ahí arribita, aprovechaban para tomarse la siesta, estudiar la Torá, etcétera, etcétera, sus horas de descanso, ¿verdad? Y también para la oración, si adentro era mucho el calor, o si también era la oportunidad de poder estar por fuera, pero era una entradita de estos edificios, según estuve estudiando, de estas construcciones. Por ahí ellos trataron de pasar sin ninguna dificultad con el paralítico, cargándolo entre los 4, y allá arriba se montaron y por la parte del techo hicieron un hueco, hermano. Quitaron, dice la escritura, ¿qué cosa quitaron? Parte del techo. ¿Qué sería eso hoy, hermanos? Para ejercer tanta fe de estos 4 valientes amigos. Pastor Gómez, ustedes vienen y permiten o quieren hacer un hueco aquí, ¿qué pasa con el dueño? Porque es que por ahí vamos a pasar a gente que ya no puede entrar aquí, que está lleno esto. Inmediatamente la demanda de la corte, daños a la propiedad y cuánta cosa. Hoy día no se podría hacer eso, hermano. Ven el asunto de la temeridad y valentía de estos 4, porque el deseo de ellos era que este hombre lo acercasen lo más posible a donde estaba Jesús. Qué hermosa acción de estos muchachos, hermano. Qué hermoso es saber que personas que probablemente también trataban de acercarse a Jesús, estos 4, pero vieron a alguien más necesitado que ellos. Vieron en el paralítico a alguien que podían hacer algo por ellos. Qué noble corazón de estos 4, hermanos. ¿Cómo hubiese querido tener sus nombres para alguno de esos nombres en la obra misionera, ponérselo, ¿verdad? A alguno de mis hijos, los que vendrán, 2 muchachas, 2 varones, por lo menos 4 hubiésemos tenido los nombres y ponérselos, hermanos. El acto de nobleza, de ayuda, de servicio, lo que implica, hermanos, si tan solo nosotros, cualquiera nos quiere cargar uno solo, pesamos. Ahora imagínense que ya se haga entre 4, pues la carga, ¿qué cosa es? Más ligera, más liviana, se puede, correcto, ¿verdad? Así es que, bueno, el versículo 4 sigue diciendo, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura, hermano, eso no debió haber sido fácil, eso debió haber implicado. Yo trabajé en construcción precisamente en techos, hermano. Irlos armando para empezar es bien complicado, porque lleva todo un proceso aquí en este país. Parte por parte, tú no puedes poner una pieza si no está otra. Tú no puedes tirar ya el plywood si, por ejemplo, las vigas hoy día, si las vigas tienen unos metales que van en cada viga, porque sin esos metales ni pasa la inspección la obra, y si no se ponen, cuando la carga es mucha, en algunos momentos que se pone carga muy pesada de un solo lado, pone la cocina, va el refri, va todo lo que sea en el segundo piso, pero ahí va lo más pesado. Entonces sin esos
no recuerdo cómo se llaman en inglés, esos ganchos, son metálicos, con muchos clavos, para que ahí quede sentada la viga van así paradas, no acostadas, sino así, y encima va el plywood. Entonces, sin esos metales, hermanos, es difícil que tú puedas poner hoy día el plywood. Y ahí puede ser 3 o 4 pisos más, pero sin esos ganchos no pasa la inspección. Es la ley de hoy. Pero ahora, ¿qué más podría tener ahí de dificultad para hacer ese hueco, para levantar el techo, cortar? No se habla de las herramientas. ¿Cómo que lo quitaron? ¿Acaso habrá habido una forma de poderlo levantar? ¿Acaso habrá habido o habrán tenido alguna herramienta? Pero si a minutos previos que lo encontraron apenas, ¿qué herramienta traían esos 4? Solo sus manos. Pues ellos, como alguien se lo imagina y lo pone allí, ¿verdad? Lo intentaron, hicieron el hueco. Ahora meterlo por allí, hermano. Esa es otra dificultad. Imagínense un judío de esos que aunque ya por su enfermedad él no comía bien, no estaba, ¿verdad?, muy bien de salud en general, pero imagínense que era largo. Ese hueco tenía que ser más largo que los huecos de estas lámparas. ¿Por qué? Porque más alto el hombre. Así es que ahí hicieron la abertura. Por ahí tenían que bajarlo. Ahora, bajarlo también no era fácil. ¿Dónde están las cuerdas? ¿Ven de todo lo que se necesita para poder contribuir en dar un servicio? A veces, así no va de repente dar un servicio. No, también requiere a veces para hoy día prepararnos, orar, etcétera, etcétera, tener el material. No nomás así lanzarnos. Pero estos hombres, ¿de dónde agarraron las riatas para poder? Ellos se lo imaginan ahí amarrado y ya, bájenlo. Eso no está en la camilla. La camilla de este hombre ahí en el patio feo ahí solamente le servía para dormir. Pero las riatas, los cables para poderlo hacer descender, eso no debió haber sido nada fácil, queridos. Hoy día, hacer un servicio, prestar un servicio, aunque sea entre 4, siempre va a faltar cosas. Pero que nada de eso impida que nosotros vayamos a dar ese servicio. Anoche todavía la salud también no la tengo muy bien. Digo, Señor, tampoco no me siento ni bien de salud. Pero dame las fuerzas. Y leyendo la historia de Nehemías, cómo llegó enviado de Dios para animar al pueblo que continuara la reconstrucción. Digo, Señor, en tu nombre voy. Dame las fuerzas. Y en la mañana, no voy con mi esposa, ya le toca. Bueno, ok. Pero aún así, ya habíamos quedado con el hermano. Vamos por él. Hermano, muchas veces nos faltan las fuerzas, nos falta el ánimo, nos faltan muchas cosas para que nosotros estemos aquí otra vez el sábado, en el día del Señor. ¿Cómo terminamos el viernes? El sexto día, hermano, es terrible. Es fuertísimo para muchos. De lo que trabajan en construcción, hermano, es demasiado y doblemente pesado. Las mujeres que no trabajan 8 horas, que trabajan 14, 16 horas en casa, ¿cómo van a tener ganas de jotarse temprano? Los vienen tantas cosas que... Pero todavía estar aquí de pie. Hermano, benditos sean cada uno de ustedes. Porque el Señor les ha dado la fuerza para que estén aquí. Me la ha dado a mí también. Pero yo se lo he pedido también. Y no es fácil porque venir aquí, ¿verdad?, delante de ustedes. Así que, pero le dice, ok, bajaron por la abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Hermano, un enfermo. Y qué triste y doloroso es que tengas que depender. Que tengas que depender de las personas, ya sin familia. Estos 4 ni su familia eran, querido. Lo conocían nada más. Pero, qué grandes amigos. Al ver a Jesús, y esto se pone más interesante, miren ustedes, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, directamente la fe de ellos, ¿cómo va? Se asusta. Ustedes se imaginan esa escena, hermano. Wow, cuando estudiaba este tema tiempo atrás, de repente se abre el hueco y ese ruido, ¿quién se quiere meter por ahí? ¿Van a invadirlo? ¿Qué pasó? Los enemigos, fariseos. Y ven baja la cuerda y un hombre ahí y 4 arriba. Jesús lo primero que ve no es al paralítico, al enfermo. Él ve la ayuda que a él le están suministrando esos 4, hermano. Qué hermoso, como Jesús dice que se dirige y al ver qué cosa, la fe de ellos. ¿Qué es lo primerito, hermano, cuando tú vas a dar un servicio? Cuando vas a ayudar a alguien. Desde antes ya lo que el Señor está viendo, lo que está en tu corazón. Lo que ya tú estás poniendo en tu mente, en tu corazón, cómo el Espíritu te está guiando para hacer una buena obra, un buen acto para un servicio a alguien. Alguien en necesidad. ¿Ven por qué es difícil, hermano, hacer la obra? Porque eso implica que cuando tú pienses y deseas hacerlo, una cosa es que lo pienses, que quieres hacerlo, y otra cosa es que vayas.
En las iglesias más grandes se hace el llamado: esta tarde vamos a ir a visitar a los enfermos de la iglesia, que son como 5. De paso hay muchos. Se pide a quienes quieren ir y levanten su mano. Levantan la mano. Pero a la hora de la hora, ¿cuántos van? Hermano, no es fácil proponerse ir. Pero Jesús aquí dice que vio la fe de ellos. Oh, hermano, cuando ya tú te propones, ya tú estás allá. El sábado pasado, inmediatamente nos enteramos que el papá de una hermana Franchelle, creo que la conocen, Pastor Gómez, oremos por su papito, le dio una parálisis. Hermano, cualquiera de nosotros nos puede dar cualquier enfermedad. Y no se sabía. Le dio un stroke mental en el cerebro, quedó paralizado la mitad del cuerpo, pero yo no lo sabía. Pero el sábado íbamos llegando en la mañana y me dice: no, mi papá está en el hospital. ¿Tu papá está en el hospital? Sí, ok, pum, ya. Inmediatamente, hermano, en ese momento, con un espíritu de rapidito en mi mente, le digo a mi esposa: ¿escuchaste? Sí. ¿Escuchaste? Sí, que su papá está enfermo. ¿Y qué más? Que esta tarde vamos. Inmediatamente mi Rosita captó la idea. No le estoy diciendo, pero ella captó la idea. Que esta tarde debemos estar, ¿dónde? En el hospital Elmore. Yo nomás le pregunté: ¿en qué hospital está? ¿Y cómo se llama? Punto. En la tarde ya estábamos, hermano. Cuando tú practicas el servicio, para mí me anima mucho esta palabra de Jesús, al ver la fe de ellos. Antes que nosotros llegamos al hospital, ya el Espíritu Santo habrá estado trabajando en el corazón de ese hombre, porque ya habían 2 personas dispuestos que íbamos a ir a esa tarde a hablarle. Y ahí estaba ese hombre, apenas podía hablar. Joven el hombre. Yo nunca lo conocí. Pero hermano, cuando se presenta, órale, tu disposición. ¿Qué es lo que Dios va a ver en ti? La fe que tú ya estás ejerciendo para que quieres ir a hacer algo por esa persona. Va a ser difícil, hermano. Si alguien en esta tarde va a tener que hacer una visita, que nadie ni nada te impida ya ese deseo, sino que lo lleves a la práctica, lo hagas como estudiábamos en la mañana. La pregunta que hizo el pastor: sí, pero ¿y eso cómo lo podemos practicar? Lo que tú anhelas hacer por alguien, y en esta tarde tienes que hacer lo que nada te detenga. Ya solamente que la persona ya no quiera la visita, que ya se fue, que ya sanó, que ya está en su casa, lo que sea, pero eso ya no depende de ti. Que Dios vea qué cosa en ti. La fe que en este caso Jesús vio en estos 4 muchachos. Eso le encantó a Jesús, eso le maravilló a él mucho. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ahí viene, hermano, lo mejor. Una de las cosas, hijo, le dice Jesús: tus pecados te son perdonados. ¿What? ¿Cómo? ¿Que este muchacho no estaba paralítico? ¿Que este muchacho no era sanación física lo que quería? ¿Que no este hombre lo que tanto luchó por desviar a la multitud y por donde lo pasaron, que el Señor lo sanara de su problema de caminar? ¿Y qué es la primera palabra que dice ahí? Hijo, tus pecados te son perdonados. Oh, querido, ¿cómo que tus pecados? Y están otros, esa casa está llena, esa casa está abarrotada de gente ahí, todos están mirando la acción, todos están escuchando. Dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Eran de los enemigos? ¿Eran de los incrédulos? ¿Eran de los autosuficientes? ¿Eran de los doctores que no tenían necesidad de sanación porque estaban sanos? Pues ahí estaban, hermanos, entre esa multitud, los curiosos, ¿verdad? O los espías, como le decían los hermanos de José, que si eran espías, ¿verdad? Los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de este modo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y un silencio tremendo, hermano. ¿Por qué habla este así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermano, para quien no han estudiado muy a fondo esto, a mí cada detallito ahí me va llamando mucho la atención, por eso se lo estoy compartiendo. Conociendo luego Jesús, querido, con que ustedes están cavilando, están pensando que lo que he dicho está incorrecto. Piensen ustedes, ¿habrá sido incorrecto lo que Jesús dijo? No sabía Jesús que ese hombre estaba paralítico, tal vez por sus pecados, y que entonces lo primero que tenía que ser sanado de la enfermedad física o de la espiritual o sus pecados. Hermano, ¿no podría eso también hoy preguntarnos nosotros? ¿No será que ninguno de ustedes llegó hoy en silla de ruedas? Físicamente estamos, me incluyo yo, estamos bien.
Pero hermano, que Jesús nos esté diciendo a esta hora: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero tú no viniste a eso hoy. Pero este hombre paralítico ya estaba ahí enfrente. Y los 4,000. Pero ¿y los pecados? Oh, quiere decir que solamente Él. Y ahí lo dice la Escritura, hermano. Jesús, como dice el versículo 8, conociendo. Miren esa palabrita. Conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban, hermano, en este milagro, algo que ya vamos a ir resaltando es que Jesús, muy cuidadosamente, precisamente porque otros no creían y por amor a ellos, Él no pedía que se manifestase del Padre total poder divino, sino por lo menos algunos brochazos de su divinidad. Él tenía la facultad de conocer el corazón de los hombres y las mujeres. Y ahí lo dice, conociendo luego, y Marco lo resalta aquí, en su corazón, en su espíritu, que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó, y ahí viene la pregunta, queridos: ¿por qué pensáis así? Aquí hay mucho, hermano, para estudiar, para aprender. ¿Por qué pensáis así? Esto no es ahorita para profundizarlo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, sigue hablando Jesús. Versículo 10, le dijo al paralítico. Hermano, cuando Jesús hablaba, había un efecto en sus palabras hacia los oyentes, había un poder increíble para muchos, pero completamente seguro para aquellos que ya querían y tenían el anhelo de escucharlo. Había un efecto profundo en sus corazones. Hermanos, no con el poder de su palabra, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo crearon este mundo. ¿Qué podía hacer para Jesús, el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, el Santo, el Cristo esperado, que muchos de ellos ni siquiera sabían que era el Cristo, el Mesías? Hermano, con su sola palabra, el poder que Él influía en aquellos que lo escuchaban y el anhelo que tenía de hablarles, y específicamente al paralítico le dijo. ¿Qué le dijo? Y ahí está la palabra, el versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora, ¿qué se dio aquí? Precisamente el deseo de Jesús, el segundo deseo, de sanarlo físicamente, hermanos. ¿Cómo no vamos a decirle en el texto: nunca hemos visto tal? Hermano, la palabra cosa en las versiones que tenemos no está en el griego. En los otros libros, perdón, me traje mi libro sinóptico. En los otros evangelios, miren cómo está. En el libro de Mateo, si quieren buscarlo, Mateo 9, versículo 8. Y la gente viéndolo, se maravillaron, hermano. ¿Lo vieron? Dice, Mateo lo registró como se maravillaron. Lucas 5, el versículo 26 lo registró como glorificaban a Dios y diciendo: hemos visto maravillas hoy. Hermano, este hombre está ahí en el techo, no sé si ya llegó hasta el suelo, está colgado ahí, lo tienen colgado. Imagínense la escena, pero ahora Jesús le dice, ya no le dice te perdono tus pecados, ahora le dice levántate. ¿Qué tenía que hacer el paralítico? Ahora alguno de ellos 4 lo ayudó. No, querido, no dice eso en la Escritura. Ahora Jesús directamente le habla y le dice: hey, tú, levántate. Querido, Jesús pudo haberlo tomado de la mano. Yo agarro a Samuel y levanto. Yo ni podría con Samuelito. Samuelito está, ¿verdad? Pero no podía haber hecho eso Jesús. Con el paralítico, ven, lo ayuda. No, hermano. Le dijo: levántate, la voz, el poder, la palabra que salía de Jesús. Y salió en ese momento, a él se dirigió. Estaban todos ahí expectantes. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a suceder ahora? Y hermano, dice la Escritura que ese hombre se empezó a levantar. Pero ya desde que se va levantando ese hombre, ya va saliendo, ¿qué cosa? Su sonrisa, como su alegría y su mirada de asombro de él, del paralítico, que poder dar sus primeritos pasos
años, hermanos, en cuántos años, casi toda su vida, cuántos años, la Escritura no lo dice en este caso específico, estuvo paralítico. 20 años. Oye, hermano, qué alegría es para nosotros poder caminar, ¿cierto? Qué alegría, Pablito, ir a correr, ahora ya nos echamos cuántas millas. Es una bendición poder caminar, poder correr, poder subir escaleras sin ayuda, querido. Que todo eso volviese para este hombre, que todo eso ahora empezó a caminar los primeros pasitos y lo ven todos los que estaban allí, queridos. Hermano, eso era no para sorprenderse, no para abrir los ojos más cuadrados que circulares como los tenemos. ¿Cómo tú hoy día expresarías esta admiración hacia ese poder que Jesús está manifestando en beneficio de alguien? Cosas asombrosas, ¿qué tú dirías? Nunca tal cosa hemos visto, nunca hemos visto esto. Maravillas estamos mirando. Hermano, por eso que esto era un milagro. Nosotros le hemos titulado Créele a Jesús, porque Él es el que está tomando la iniciativa. Primero diciéndole, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tenía la autoridad Jesús para hacer eso? Sí. ¿Tenían duda los otros? Sí. Lo estaban cachando de blasfemia, acusando de blasfemia también. Mas sin embargo, cuando ya ven que no solamente le dice eso, sino luego le dice, levántate. Ahora ven el milagro físico. Ahora hasta estos escribas se quedaron también con los ojos casi de afuera, desorbitado, de manera que sorprendido. También dijeron, maravilla, estamos mirando cómo este hombre va sanando. Oh, querido, la Escritura sigue diciendo, ¿verdad? En los últimos versículos, en este caso el último que leímos. A ti te digo, levántate, toma tu camilla. Ahora qué ayuda iban a necesitar de los cuatro. ¡Ey, amigo, ayúdame! Vamos a llevar ahora mi camilla. No, ahora él podía solo con su camilla, ¿no? Qué hermoso debe haber sido esto, ¿verdad? Toda la escena allí, como está registrada por Marcos. Me gusta Marcos porque le da más detalles que los otros. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Oh, querido. ¿Y de dónde él no podía estar? En su casa. ¿Quiénes antes no podían ayudarlo? Su misma familia, sus hijos, su mamá, su papá, el abuelo, lo que sea que estuviesen en esa casa, eran de los primeritos que ya no lo querían ahí por paralítico. Ay, querido. Ahora, la Escritura, en este caso la hermana Elena de White nos hace resaltar, hermano, de dos maneras que sí es posible que la persona se enfermase. Por sus pecados. Y este era uno de los únicos casos que se podía pensar que este paralítico había sido enfermado por sus pecados. Hermano, los pecados traen enfermedad. Piense, traen dolor, traen tristeza, traen aflicción. Cuando delante del Señor estamos mal o estamos procediendo mal o obrando mal. Si eso es con nosotros, ¿qué con el mundo que está peor que nosotros? En pecado y tras pecado y tras pecado, ¿ustedes creen que son felices? Esa gente no tiene paz, querido. Esa gente sufre muchísimo más que nosotros, porque las enfermedades, aparte que ocasionan sus propios pecados, aparte de esta enfermedad de hacer